Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hermanos, Dios les bendiga que este día vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a ver en la palabra del Señor pues lo que Dios nos quiere hablar en este día, ¿vale? Amén. Y hoy vamos a ver lo que es el Pentecostés, lo que era y lo que es. Y bueno, hoy 31 de mayo lo estamos celebrando, es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés. Entonces, en los judíos se celebra la ley y Ujú. en nosotros los cristianos celebramos la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Y qué lindo, qué hermoso saber de que no estamos solos, sino que el Señor ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, y vamos a ver qué, qué pasó el día del Pentecostés. Vamos a ir a la palabra de Dios. Si tú tienes la Biblia, acompáñanos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Amén. ¿Vale? Pero antes vamos a orar un poquito y vamos a Amén. empezar. Señor, gracias te damos en el nombre de Amén. Jesús por esta palabra que nos va a edificar la vida, Señor, que Amén. nos va a ayudar a conocer más y más de tu voluntad para nuestros corazones, Señor. Pedimos que abra nuestro entendimiento y nos des sabiduría para leer la palabra, para atesorarla para nosotros y Amén. poderla Sí, enseñar Señor. a todos los que nos rodean. Señor, muchas Amén. gracias por tu bendita palabra. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Entonces vamos a ver qué pasó el día de Pentecostés y vamos a ir a la palabra, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Y dice así la palabra: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ujú. Entonces aquí vemos en el libro de los Hechos el derramamiento del Espíritu Santo, como Elian está diciendo. Pentecostés quiere decir 50. Entonces eran 50 días después de la Pascua. Tanto a los judíos después de la Pascua fue cuando Dios les dio la ley a Moisés, ¿no? Entonces también los 50 días después de la Pascua es cuando viene el Espíritu Santo, porque Jesús lo Amén. había dicho, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, porque era la promesa del Padre para la iglesia. Amén. Entonces el nacimiento de la iglesia empieza la iglesia cristiana desde sus principios a tener influencia, pero a través de el Pentecostés. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando encontramos la Torre de Babel, en la Torre de Babel dice la Biblia que todos se habían unido a una sola, como un solo hombre, para hacer una torre que llegara hasta el cielo y desafiar a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los confundió dándoles lenguas para esparcirlos por toda la tierra y para que no se entendieran entre ellos y llegar a llenar toda la tierra, porque Dios les había dicho que llenaran toda la tierra. Entonces, en el libro de Pentecostés encontramos que Dios usa las lenguas, pero ya no para dividirlos, sino para unirnos. Y todos escuchaban la palabra de Dios a través de lo que ellos hablaban en el propio idioma de cada uno, como todos esos habitantes de todas partes habían venido a Jerusalén a adorar y encontraron pues que la maravilla de Dios a través de su propia lengua. Amén.
Y bueno, vamos a seguir viendo en el mismo capítulo, de Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 39. Vamos a leerlo y ya vamos a decir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No vemos que el Pentecostés vino una vez, ¿no? Una vez, pero permanece sobre todos los que creemos, ¿no? O sea, se transmite. Cuando tú crees, te bautizas y eres lleno del Espíritu Santo. Aunque hay algunos pasajes que hablan que el Espíritu Santo vino antes sobre los judíos para que ellos fueran, como en el caso de Cornelio, ellos fueron antes de ser bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque era una evidencia. Entonces, vemos que Pedro predica y ellos dicen ¿qué debo hacer? Entonces es creer en el Señor Jesucristo y bautizarse para hacer también, recibir la promesa del Padre, que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Pentecostés viene sobre la iglesia para traer la confirmación que Jesús había dado, que iba a venir el Espíritu Santo sobre todos, iba a ser todos llenos del Espíritu Santo. Incluso María estaba ahí dentro de los que esperaban la llenura del Espíritu Santo, la madre de Jesús, para que eran parte de la iglesia. Entonces la iglesia empieza con el poder de Dios, y porque necesitaban el poder de lo alto que Jesús había prometido que Dios el Padre iba a enviar sobre todos los que creyeran. Entonces hasta el día de hoy está evidente ese poder sobre cada uno. El que cree, hay evidencias de que el Espíritu Santo debe estar en su vida. Amén. Y bueno, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en cada persona, en cada uno de nosotros cuando hemos creído, ¿no? Amén. Vamos a ir a la palabra, a San Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Y vamos a ver qué es lo que hace en cada uno de nosotros. Amén. Dice así la palabra, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces el Espíritu Santo hace la obra para que las personas se puedan unir, puedan ser reargüidos. Reargüir es pues mover al arrepentimiento, moverlos movernos a todas las personas, porque todos necesitamos ser salvos y ser perdonados de nuestros pecados. Toda persona, dice la Biblia que nadie puede, Jesús dice, la Biblia dice que Jesús, nadie puede encontrar a Jesús sino el mismo Jesús que lo atrae. Jesús le decía a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Entonces el Señor y la salvación está para todos. La Biblia dice que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que vengan a la salvación, vengan al conocimiento de Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y se involucren, lleguen a ser parte de la iglesia y sean llenos del Espíritu Santo. Entonces el Pentecostés es una llenura continua del Espíritu Santo en la vida de las personas para que puedan unirse a la iglesia y puedan ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que lo primero que hace cada uno de nosotros como creyentes es que nos reargulle de pecado, de juicio y de justicia. Y vamos a ver lo segundo, dice la palabra también en el mismo libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice así la palabra, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos motiva a leer la palabra, a aprenderla, a atesorarla, ¿no? Aprender todo lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñarnos, que quede escrito en nuestro corazón, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero lo que podemos ver y lo que podemos entender es que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Dios, todo lo que Jesús nos ha escrito en la palabra de Dios, pero nosotros la tenemos que leer. Nosotros la tenemos que leer, no esperar que otro no lo tenga que decir. Nosotros mismos tenemos que, al final vamos a ver las evidencias de la vida como de una persona llena del Espíritu Santo o que ha recibido un Pentecostés en su vida. Amén. Entonces, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra, nos va a recordar la palabra de Dios y nos va a motivar a buscar la palabra de Dios, pero porque nosotros previamente hemos
o continuamente estamos buscando, leyendo la palabra de Dios, moviéndonos en el principio de Dios y el Espíritu Santo en cada situación que necesitemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos la va a revelar. Y cuando la vayamos a enseñar, porque todos somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y a desarrollar nuestros dones y nuestras funciones como creyentes, no quedarnos estáticos. Pero el Señor el Espíritu Santo no nos va a recordar algo que no hemos leído o que no hemos puesto interés en la palabra de Dios. Pues, ¿qué vamos a recordar? Pues nada, no vamos a recordar nada porque no hemos leído nada. Entonces necesitamos, apenas nos convertimos, automáticamente empezamos a leernos toda la Biblia. Amén. Y pedirle al Señor que nos la regale. Al principio de no lo vas a entender, pero a medida que vas creciendo en fe, creciendo como un buen creyente, vas a entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios es revelada e inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que la conoce y te la va a enseñar y lo va a enseñar a todos. Y es pedirle, ¿no? Amén. El Espíritu Santo es el que nos guíe, el que nos enseñe la palabra y todo, ¿no? Todo en la vida cristiana, cómo orar, Amén. todo, Él es el que nos guía a toda verdad. Así que es importante en toda nuestra vida la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la misma palabra, a San Juan, capítulo 16, versículo del 12 al 14. Dice así la palabra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces Jesús les habla a ellos que el Espíritu Santo le va a hacer la obra en toda la iglesia, ¿no? Le habla especialmente o principalmente en estos pasajes a los apóstoles. Pero dice la Biblia que en el libro de los Hechos dice: todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros y en el partimiento del pan. Entonces, más adelante, cuando viene en el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo dice que aquí en este pasaje el Espíritu Santo, Jesús te lo envía para tomar. No es que el Espíritu Santo, acuerda que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es que son tres dioses, sino Dios obrando en tres personas. Entonces el Espíritu Santo empieza a revelarlo la voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú buscas al Padre, ¿cómo oramos? Al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo empieza la obra en nosotros. Con lo que no entendemos, nos revela lo que es el Padre, lo que es el Espíritu, lo que es nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él hizo, y quién es el Espíritu Santo y la obra que hace, y a través de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo toma de la esencia de Jesús, de todo lo que Jesús nos enseñó, de todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hace en nuestra vida, a través del perdón, a través de la santificación, la edificación, para que conozcamos la anchura, la profundidad, la altura, todo lo que es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y pues vemos que el Espíritu Santo nos quiere enseñarnos siempre quién es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos revela realmente quién es Él. Y qué maravilloso saber que el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha dejado al Consolador, al mejor, y qué bueno que podemos siempre acudir a la palabra y al Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ir en Hechos, capítulo 19, versículo del 2 al 7. Hechos, capítulo 19. En la Biblia, en italiano lo buscamos. Sí. La Biblia, el libro de los Hechos, es principalmente donde encontramos, en toda la Biblia, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, encontramos al Espíritu Santo obrando, que es el que hace que cada persona que ha creído se afirme y se confirme en la fe día tras día. Porque dice la Biblia que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu Santo, Dios daba la palabra, y el Espíritu Santo obraba. Así es. Y hacía que se creó el mundo y todo lo que conocemos. Y también el Espíritu Santo, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra perfecta en nuestra vida, para que seamos los creyentes que Dios quiere que seamos para estos tiempos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a leer el pasaje, ¿vale?
Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo del 2 al 7. Dice así la palabra. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces vemos en este pasaje que estos discípulos no habían sido llenos del Espíritu Santo, habían creído. Entonces Juan, en Mateo 3, versículo 11, Mateo 3, 11, Juan dice que él bautiza con bautismo de arrepentimiento, pero detrás de él venía el Señor Jesucristo, porque Juan era un pregonero, un mensajero delante de Jesús. Jesús vendría después y se llenaría a todos, bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, lo mismo que cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cualquier persona que predica el Evangelio es un bautismo predica a las personas para que se arrepientan y para que se bautice, bautismo de arrepentimiento. Pero es importantísimo también el bautismo en el Espíritu Santo, porque es cuando el creyente toma todo lo que la esencia de Jesús y todo el poder del Señor para predicar con autoridad la palabra de Dios, primero para su propia vida. Su vida se vuelve una vida firme, una vida con testimonio de parte de Dios, y a través de su vida hacia otras personas. Pero si no está lleno del Espíritu Santo es difícil, complicado, y por eso el Señor Jesucristo les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, que fue Hechos 1.8, que es donde Jesús les dice, no, acuérdate cuando Jesús dice esto en Hechos 1.8, los primeros versículos del libro de los Hechos, Jesús ya había muerto, había resucitado y estaba a punto de ir al cielo. Iba a la ascensión de Jesús al cielo. Entonces Jesús les dice todo esto, ¿para qué? Para que ellos sepan qué tenían que hacer después de que Él se fuera al cielo, que tenían que esperar que viniera el Espíritu Santo, o sea, el Pentecostés, que es lo que estamos hablando hoy, y la iglesia iba a caminar firme, constante y llena de poder de Dios. Entonces eso es lo que aquí Pablo, al ver esta situación de esos creyentes, le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Yo te pregunto lo mismo, porque muchas de las personas que vienen a la iglesia o van a algún sitio a adorar a Dios no han sido llenos del Espíritu Santo. El Pentecostés no ha venido a su vida. Por eso Pablo les pregunta y ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Les impuso las manos, fueron llenos del Espíritu Santo, porque para recibir el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos por fe, al creer. No tienes que tener mucho tiempo en el Evangelio, no tienes que saberte toda la Biblia, no, simplemente creer, y automáticamente creían, se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos tú lo encuentras, era la constante en la iglesia, y tiene que ser la constante ahora mismo en toda la iglesia, en todo el mundo, porque sin el poder de Dios somos frágiles, somos débiles, somos engañados y somos desviados de la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo se preocupa por ellos, porque ven esa situación, porque al ver cómo de pronto ellos eran no tenían, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, somos medio creyentes, porque solamente hemos creído en el arrepentimiento para nosotros mismos, pero tenemos temor a ciertas cosas que Dios nos manda en la palabra de Dios, de creer. Ahora lo vamos a ver al final en la conclusión, pero va a ser evidencia en nuestra vida. Entonces vemos que Pablo enseñaba esto. ¿Sabes por qué? Porque Pablo también en Hechos 9, versículo 17, Hechos 9, 17, se relata la conversión de Saulo de Tarso, que después viene a ser Pablo. Y Pablo enseñó esto, ¿por qué? Porque él también lo experimentó en su vida.
Nosotros te enseñamos esto porque nosotros lo hemos experimentado en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo. No sé si lo has experimentado en tu vida, pero es necesario que nosotros te lo enseñamos, pero que el Señor te revele esto a tu corazón y que busques la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, de Hechos 9:17 fue, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías era un creyente, un discípulo del Señor que estaba en otro sitio. Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia y tiene un encuentro con el Señor en el camino, cae al suelo, queda ciego por 3 días y Saulo tiene esa experiencia con el Señor, que le dice al Señor que por qué lo persigue, porque estaba persiguiendo la iglesia, tiene un encuentro con el Señor, queda ciego y esos 3 días, entonces el Señor le habla a Ananías para que vaya y ponga las manos a Saulo de Tarso, que todo el mundo le tenía miedo porque perseguía la iglesia y era una persona pues que era contraria al evangelio, pero por un encuentro con el Señor su vida cambió y por Ananías orar por él fue lleno del Espíritu Santo y Saulo de Tarso nunca jamás volvió a ser el mismo. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestra vida y casi todo el Nuevo Testamento ha sido escrito, inspirado por el Espíritu Santo en la vida de Saulo de Tarso, que después viene a ser Pablo, el gran apóstol de los gentiles, de la gente que no era judía. Pablo va allí y les predica el Evangelio y llenó toda la tierra con el Evangelio porque lleno del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a hacer grandes cosas para Dios, pero llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra influencia es mínima. Así que tenemos que esperar esa... Entonces, como conclusión, no queremos extendernos mucho, como conclusión, vemos que hay evidencias de esa conversión en la vida de una persona que ha dado su vida a Jesucristo. El deseo de buscar, lo primero es el deseo de buscar la unidad con otros creyentes por su fe en Jesucristo. Es lo primero, o sea, que tú buscarás encontrarte en la unidad para ejercer tu fe, ¿no? Lo segundo es el deseo de escuchar la palabra de Dios, porque en el Pentecostés, las lenguas sobre las personas simbolizaban la palabra que vino sobre ellos. Era un fuego consumidor que purificaba y transformaba al creyente. Entonces ellos, la palabra de Dios se hizo fuego en sus corazones, en su vida. Ellos predicaban con poder, con autoridad. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios, lo creyeron de verdad. Tercero, ponen todos sus recursos o dones al servicio de Dios para edificar la iglesia y para predicar el evangelio. Esa es otra evidencia, ¿no? De que realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Pentecostés ha venido de una manera maravillosa. Lo cuarto es la generación que rompe los límites. Dice que Pedro, cuando los predica a ellos, dice que es el cumplimiento de la palabra de Dios en el libro de Ageo, que dice que los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños. Entonces la gente, a veces los jóvenes no tienen visiones porque dice, pues me queda mucho tiempo por delante todavía, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que afirma su carácter. Y a los ancianos soñarán sueños, porque la gente mayor o la gente que ya tiene años dice, no, pues yo ya para qué va a tener sueños, ¿sí? Pero Dios no hace excepción de personas, ni de edad, ni de raza, ni de idioma, ni de cultura. Él quiere que en todas partes del mundo cualquier creyente desarrolle su vida de visión y tenga sueños de parte de Dios para hacer grandes cosas para Dios, porque su vida espiritual se tiene que desarrollar. Amén. Lo quinto es la manifestación de Dios cuando nos reunimos para adorar en el cuerpo de Cristo. A través de la adoración hay manifestación de Dios en medio de nosotros, con sanidad, con libertad,
con amor, con gozo, con paz, con alegría, con sabiduría, con palabra de ciencia, de conocimiento, de entendimiento, porque son los dones del Espíritu Santo manifestándose en medio de nosotros, porque eso fue lo que pasó el día de Pentecostés, pero no fue solo para ese día, sino para toda la historia de hasta los últimos tiempos. Dios tiene esa manifestación, ese gozo, esa alegría cuando nosotros reunimos como creyentes. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Y lo último, la salvación, una vida transformada. Entonces son personas que se ven distintas y que otras personas las ven distintas. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo en su vida, porque ha habido un cambio en su vida, un cambio la Biblia dice que arrepentimiento es cambio de dirección. Entonces de pronto vamos hacia el sur y al encontrarnos con Jesús, como hizo Saulo de Tarso, su vida cambió, sus principios cambiaron, su visión de la vida cambió y todo lo que Dios tenía para su vida. Entonces, pero eso empieza con una relación con Dios. Si tú no te has arrepentido, no le has dado tu vida a Jesucristo, como nosotros hablábamos del domingo pasado, de que la Biblia no es solo información, sino transformación. Hay una transformación de vida en cada uno de nosotros. Entonces, no pienses que el Pentecostés fue solo un día, sino que es desde ese día y para la iglesia en todos los tiempos. Amén, amén. ¿Ibas a decir algo? No, bueno, que es tan importante, ¿no? La evidencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Tener esa llenura, esa plenitud, esa anchura, ¿no? Tan maravillosa. Y damos gracias a Dios porque nos ha dejado al Consolador, ¿no? Al Paracleto, no nos dejó solos, sino que sabemos que tenemos alguien que nos ayuda, alguien que nos guía, alguien que nos motiva, que nos enseña. Y damos gloria a Dios porque Dios siempre es maravilloso, es bueno y siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas, ¿no? Sí. Y bueno. Eso pues, simplemente queríamos orar para terminar y es una palabra corta, pero tú toma apuntes de los versículos, léelo, tanto lo que leímos nosotros. Siempre les decimos que eso es solo una pequeña reflexión con respecto a la palabra de Dios, pero tú tienes que tener interés por la palabra de Dios, como estamos leyendo. El Espíritu Santo te va a motivar a que te va a recordar lo que tú has leído. Si no lees, no te va a recordar nada, pero si lo lees, no solo lo va a recordar, sino te va a traer revelación, ciencia, conocimiento y sabiduría de parte de Dios por el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo llene una vez más nuestras vidas, y que si tú no le has dado tu vida a Jesucristo, es tiempo de arrepentimiento, tiempo de decirle: Señor, soy un pecador y necesito a Jesucristo en mi vida. Es la fe sencilla que cambia el corazón de cualquier persona, hombre o mujer. No importa el pecado que hayas cometido, Jesucristo te puede perdonar y darte una nueva oportunidad. O quizás estás en un momento de tristeza, en un momento de luto, en un momento de abandono, o quizás estás bien, pero te sientes vacío y dices: algo me hace falta. Pues es Jesucristo, porque Jesucristo está llamando a tu puerta. Así que vamos a orar y pedir que Dios, el Espíritu Santo, te redarguya de pecado, de juicio y de justicia, y te traiga a sus caminos y seas esa persona maravillosa que Dios tiene para estos tiempos, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Como Saulo de Tarso no esperaba encontrarse con Jesús, pero Jesús quiere encontrarse hoy contigo. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que una vez más visite nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Tú reveles la palabra de Dios a nuestros corazones. Tu palabra dice que tú no escuchas a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a él tú escuchas, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias porque no nos dejaste solos ni huérfanos, sino que enviaste al Espíritu Santo, que provocó que la iglesia naciera y permaneciera. La iglesia ha batallado a través de los siglos contra la persecución. Hay personas que han muerto por predicar el Evangelio.
aún aquí en Amén, España sí, y en Señor. cualquier parte de la tierra, pastores, ministros, misioneros que han dado su vida para que naciones recibieran la palabra de Dios. Amén, Señor, sí, Señor. llénanos de sabiduría y de valentía y de Llénanos, autoridad por el poder del llénanos, Espíritu sí, Señor. Santo. Muévenos a ese encuentro Amén. personal contigo, Sí, Padre Padre. Santo, por el poder de Jesucristo. Te pedimos en este Aleluya, día gracias, Señor. que el Espíritu de Dios llene una vez más nuestros Así es, corazones. Señor. Oh, llénanos de esa sabiduría del cielo. Señor, visita cada hogar, cada familia, cada corazón. Señor, pedimos por las necesidades espirituales, Sí, Señor. físicas, materiales, económicas, los problemas Amén. sexuales de las personas, los problemas ministeriales, Señor, familiares Amén. que están en cada hogar, en cada familia, que luchan, que batallan, Señor de la gloria. Señor, Amén. oramos porque el Espíritu Santo los saque de los cenagozos, de la peste destructora, y los lleves y los reargullas de pecado, de juicio y de justicia para un encuentro contigo, y limpies su corazón, porque tu palabra dice que tú nos das unas vestiduras blancas, nos das un nuevo vestido, Señor, que no está manchado por el pecado, sino está limpio por la sangre de Jesucristo. Tú diste la vida en la cruz del Calvario para que los que creyéramos tuviéramos una nueva oportunidad, Señor. Tuviéramos una vida nueva, Señor. Tú no haces remiendos, sino que pones lo nuevo de Dios en nosotros. Visita cada hogar, cada familia, cada hombre y mujer que escucha en este día, que ve en este día, Señor, la oportunidad de encontrarse contigo, Señor. Visita cada hogar, Señor, cada creyente que se ha desanimado, que se ha desalentado, que se ha desviado del camino, Señor. Vuélvenos a ese fuego del Espíritu Santo. Vuélvenos a ese amor hacia Dios, hacia amor a la palabra de Dios. Vuélvelo, Señor, quizás ha dejado de buscar la unidad con otros creyentes, Señor. Ayúdalo, Señor, ayúdala, Señor. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que visites España y todas las naciones de la tierra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en medio de la situación que está viviendo el mundo, Señor. Allí, Señor, visites cada hogar, cada familia. Te amamos, te necesitamos, Señor, y dependemos de ti, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, es tu palabra maravillosa y creemos en ella, Señor. Te damos gracias por poder orar y confiar en ti una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga y bueno, un domingo más. Gracias damos al Señor de poder seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación por estos medios y que continuemos con Él, que ánimo, que sigamos en ese mismo espíritu de oración, de clamor, amén, de búsqueda de la palabra, de que el Espíritu Santo sea el que nos revele su palabra y nos enseñe, amén, y nos revele sobre todo a nuestro amado Señor Jesús, ¿no? Sí, y bueno, es un beso muy grande y un abrazo muy fuerte para todos. Amén, que Dios lo bendiga y no te olvides que Pentecostés no es exclusivo para nadie ni un solo día, sino es desde que vino el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Dios te da una oportunidad maravillosa. Que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso y una semana de mucha bendición del cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida. Léela, atesórala y úsala como la arma espiritual para tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.